Ahora vamos con Jero Mura, la Embajada de Cuba, una manifestación a esta hora. Tema Cuba. Cuba sigue dominando el escenario internacional y por supuesto aquí en la Argentina con mucha atención. En América Latina, en el continente. El presidente que ayer dijo no saber qué pasa en Cuba. Tema de todo el día. Una convocatoria para las 18 en realidad frente a la Embajada por una Cuba libre. ¿De quiénes? Jero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Así es, esto es en el barrio de Belgrano, en la calle Virrey del Pino, al 1800, el lugar en donde está la Embajada de Cuba. Ahí estamos viendo la puerta en donde hay un gran operativo montado aquí en los alrededores. La fuerza encargada de ello es la policía de la ciudad. Estamos viendo y contando por lo menos 10 móviles, estos de unidades de traslado de la infantería que están participando justamente esta fuerza de choque de lo que va a ser la contención de la manifestación prevista para las 18 horas. ¿Por qué tanto despliegue? Uno podría preguntarse. Bueno, porque aquí ayer, Pablo, durante toda la tarde y también algunas horas de la noche hubo tensión frente a la Embajada de Cuba, porque había manifestación a favor y en contra de la dictadura castrista. Había de las dos posturas. De un lado, argentinos que venían a respaldar al régimen castrista de Díaz-Canel, que estaban ahí ubicados, pegados a la puerta de la embajada, que criticaban y protestaban, en este caso, contra los que venían a criticar al régimen castrista, ¿no? Del otro lado había cubanos exiliados en la Argentina, aquí donde estamos nosotros ahora, y que en un ratito los vamos a estar viendo, sí, desplegando las banderas de Cuba, pidiendo por patria y vida, la liberación de la isla, en lo que, bueno, entendemos que es una continuación de lo que ha sido esta protesta del domingo pasado, ¿no? Una protesta en la isla que ha sido quizá la más masiva de los últimos 60 años, no había registro de una manifestación de tanta magnitud, y bueno, y lo que está ocurriendo aquí es una réplica, ¿no? Se está ampliando y ha llegado aquí a la Argentina. Hoy vamos a tener una manifestación desde las 18 horas y mañana también ya han convocado a una para las 17 horas, así que van a ser días movidos también aquí en la Argentina justamente por esta cuestión. Gracias, Jero, estaremos muy atentos a lo que ocurra allí, prioridad para vos. A ustedes les digo, ya saludo a Javi y a Claudio, nos vamos a ocupar de enseñarle al profesor, ¿qué pasó con Cuba? ¿Se llevó la materia? No la estudió, no le informaron, no sabe que en Cuba no hay un bloqueo. Ah, ¿usted cree que hay un bloqueo? Ah, mire usted. Y todos repiten bloqueo, 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 bloqueo. Ajá, mire usted. Y que por el bloqueo los cubanos están muriéndose de hambre. Escuchaba a una ex embajadora argentina en Cuba. Qué presas fáciles de la papilla masticada, ¿no? De la propaganda castrista. Esa gente que se movilizaba para ¿apoyar qué? La dictadura cubana. ¿Una dictadura? Sí. ¿O una democracia? ¿Qué hay en Cuba? Ese doble estándar, esa caladura, ¿no? en la ética, en los principios de la tilinguería progresista, que tiene en Buenos Aires una feligresía numerosa, ¿no? La tilinguería. El hippie con OSDE sería, el progre con OSDE. Esos que son comunistas, socialistas, compañeros de la boca para afuera. En la vida cotidiana, propiedad privada, credencial de la mejor obra social posible. Si pueden, hijos en escuela privada, seguridad, eso sí, siempre, ¿no? Vacaciones, ¿dónde? Y si es en Disney World o World como Cristina, mejor, ¿no? Hay muchos hippies con OSDE apoyando la dictadura castrista. Y un gobernante, bueno, no sé lo que pasa. Ah, no sabe lo que pasa. ¿Cómo lo dijo ayer? A ver, Alberto Fernández, nos metemos de lleno. Ahí está, ajá, mire usted. Venga, acompáñeme. La mirada son malos, ¿eh? Le buscan una mirada de crítica como diciendo, Alberto, no te hagas el desentendido. Y acá está la otra caricatura
dramática de Latinoamérica, este dictadorzuelo, imitador de Chávez, ¿no? Y Alberto, no sé qué pasa. Anoche Carlos Pañi decía, muy bien, porque las lecturas pueden ser con matices. Carlos Pañi aquí anoche planteaba que hay como un cinismo en Alberto Fernández de no querer saber, no enterarse, mejor no saber qué pasa en Cuba. Sí sabe, obviamente, pero tal vez descubra que en Cuba esta señora tiene más que intereses de compañero, de camarada, de compañera camarada, o de agradecimiento por la atención de la salud de su hija. Tenga intereses que vienen de larga data, algunos negocios tal vez, con el régimen chavista, con el régimen castrista. Como lo decía ayer por la tarde en una entrevista Alberto Fernández, cuando le preguntaba a Jorge Rial qué pasaba en Cuba, qué opinaba de lo que pasaba en Cuba. Mirá. Exactamente la dimensión del problema en Cuba. Lo que sí tengo claro, como bien dijo Andrés Manuel López Obrador, sí, es que si realmente nos preocupa humanitariamente Cuba, terminemos con los bloqueos. Terminemos con los bloqueos, que le están haciendo un daño incalculable a Cuba. Y también a Venezuela, que iba a aclarar, También Venezuela. No, no hay un bloqueo en Cuba. Hay un embargo desde 1960, profesor. El embargo se dio a partir de la decisión de Estados Unidos de contestar, replicar a la revolución castrista por el embargo de bienes de ciudadanos norteamericanos en la isla. De allí viene el embargo. El embargo que tiene más de 50, 60 años, con 22 pedidos reiterados de la Organización de las Naciones Unidas de levantarse. Ahora, un bloqueo, profesor Fernández, es cuando el ejército de un país, las Fuerzas Armadas rodean, le voy a dar un ejemplo, la Franja de Gaza, cuando, por ejemplo, hay hostilidades con Israel e Israel monta un cerco militar, eso es un bloqueo. Hubo en la época de la crisis de los misiles en Cuba, en la década del 60, un bloqueo que duró un corto tiempo. Ahora, ¿cómo le envía lo que le exporta Argentina a Cuba? ¿Está la séptima flota norteamericana en el Mar Caribe y los argentinos le debemos tirar por paracaídas los alimentos? No. Cuba exporta e importa, tiene relación con 120 países, fundamentalmente con Rusia, con Canadá, con España, con el Reino Unido, con los Países Bajos, con Chipre. No mientan. La propaganda le sienta bien la bandera. Un liberal de izquierda se dice a sí mismo. ¿Qué es usted, presidente? ¿El presidente de un país democrático, republicano, que defiende los derechos humanos? ¿O un condescendiente cómplice de dictaduras, las buenas, las mías, las nuestras? Las de Chávez, las de Ortega en Nicaragua, las de Díaz-Canel en Cuba, las de Maduro ahora en Venezuela, son las buenas, son las nuestras, no son dictaduras. En esas dictaduras no nos metemos. En esos regímenes dejamos que el pueblo soberano decida qué gobierno quiere. Hoy le escuchaba a una ex embajadora en Cuba, Argentina en Cuba. Sí, Jimena Marino, creo que es. Decir que a causa del bloqueo, fíjense la ignorancia proactiva de alguna gente, y además alguien que ha sido embajador en Cuba, que por el bloqueo de Estados Unidos no se le había permitido a la revolución demostrar que su sistema es viable. Sí. Falso. Falso, de una ignorancia supina, proactiva. Juliana Marino. Juliana Marino. ¿Sabe por qué? Porque efectivamente Cuba negocia, intercambia con aquellos países que no se han plegado al embargo de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué produce Cuba? ¿Qué produce un sistema donde la propiedad privada no existe? ¿Qué produce un sistema donde
los médicos repartidos por el mundo que le rinden tributo a la revolución envían sus remesas de dinero con dólares y son capturados primero por el régimen castrista y luego repartidos en migajas, se quedan con la parte del león. O, como me decía hoy, si podemos, Antonio Guedes, un exiliado cubano en España de hace muchos años, los negocios hoteleros de los españoles y otros países le pagan a la revolución y ellos le pagan a los empleados. ¿Qué pueden producir? Sí, hay exportaciones de tabaco, de ron. Hoy, y el avance que en algún momento la revolución, la inversión en ciencias médicas, que en algún momento pudo ser un diferencial, que se exportaba como propaganda, la doctora Hilda Molina, que vive hace 12 años aquí, nos lo ha contado, neurocirujana, una luminaria científica de Cuba, que hasta Fidel admiraba, y tuvo que huir. Ella nos revela, justamente, nos ha revelado, las patas de la mentira detrás de la propaganda. Han enviado los médicos casi como recolectores de dólares a Venezuela, a distintos puntos del planeta, donde los médicos cubanos puedan remitirle a la isla algunos dólares. Pero, ¿qué está pasando en la isla? En la isla hay nuevas generaciones. Ya no está Fidel, ya no está Raúl en el poder. Han puesto a este Díaz-Canel, que no sabe qué hacer con la pobreza, administrando la escasez. Ya no se puede socializar la miseria más de lo que lo han hecho. Y la revolución, como los imperios, la llamada revolución, está resquebrajada, está cayendo, y no está allá el líder que hipnotizaba a las masas y las tenía por 6 horas allí imaginando un mundo feliz, orwelliano, totalitario. Las libertades en Cuba están pisoteadas por todas partes. Eso defienden los que van a ir a la embajada. Eso defiende la progresía tilinga argentina que no denuncia a las dictaduras si no son de derecha. Ese doble discurso, créame, no es solamente una pose, es parte de los males de la política argentina. Hay mucha cobardía cultural y política, mucha cobardía intelectual, cultural y política para señalar con grandeza el pisoteo de los derechos humanos donde quiera que se den. Vamos a ver a un socio, Alberto Fernández, que dice, no sé qué pasa, pero el bloqueo está mal. No sé qué pasa, pero acabemos con el bloqueo. Repitiendo la muletilla. Nicolás Maduro, fíjense, que está persiguiendo opositores como Daniel Ortega, encarcelando opositores acusados de terrorismo, de atentar contra la patria. Fíjese lo que decía Maduro. A Cuba y a los últimos sucesos. A Cuba le han aplicado el mismo método de asfixia, de persecución durante 60 años. Y ahora sale el imperio norteamericano a decir sandeces. Si de verdad los Estados Unidos y los opositores extremistas también en Cuba quieren paliar y ayudar al pueblo de Cuba, que levanten de inmediato todas las sanciones y el bloqueo contra el pueblo de Cuba. Yo desde aquí, desde esta mesa de diálogo y desde este Palacio Presidencial, le ratifico, como le dije ayer por teléfono, al presidente Miguel Díaz-Canel, todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela al pueblo de Cuba, al gobierno revolucionario de Cuba, desde aquí, desde Venezuela. Hermanos, en las buenas y en las malas, siempre hermanos, y Cuba saldrá adelante con la unión y la conciencia mayoritaria de ese pueblo noble y heroico que tienen. El muerto que quiere salvar al degollado.
un comunismo perezoso de una élite, como cuando cayó el muro de Berlín y los capitostes comunistas soviéticos tuvieron que aceptar, vía la perestroika de Mikhail Gorbachev, claro que Díaz-Canel no es Gorbachev, que el sistema había colapsado, había implotado. Primero vivieron de Rusia, después pretendieron vivir de Venezuela con Chávez. ¿A quiénes digo? Esa élite, esa oligarquía política cubana que visita normalmente nuestra presidenta cuando va. O Carla Bisotti, la ministra de Salud, ¿se acuerdan? ¿Está la foto con Díaz-Canel? Está la foto con Díaz-Canel. Después la vamos a ver a la foto de Carla Bisotti, nuestra ministra de Salud. Pero, ¿qué está pasando en Cuba? La música, las redes, la cultura se rebela contra aquel viejo lema revolucionario, patria o muerte, que recitaban Fidel, Raúl, el Che Guevara, también Hugo Chávez. Escuche, mire, esta canción, Patria y Vida, a punta de pistola y de palabras que hoy son nada. No más mentiras. los artistas cubanos están, esta nueva generación de artistas cubanos están levantando a la gente, a los jóvenes que se van a Miami a trabajar en un Uber y que por las redes sociales, por un celular, van observando cómo hay otra vida y que no es patria o muerte, ese sinónimo de horizonte, de futuro, que es patria y vida. 62 años, dice esa canción, basta de mentiras.